Todo proceso de formación de educadores, especialistas y profesores incluye necesariamente componentes curriculares orientados al tratamiento sistemático del quehacer educativo, de la práctica pedagógica. Entre ellos, la didáctica ocupa un lugar destacado. Sin embargo, el análisis del papel de la didáctica en la formación de educadores ha suscitado una intensa discusión. Exaltada o negada, la didáctica entendida como reflexión sistemática y búsqueda de alternativas a los problemas de la práctica pedagógica, en el momento actual, está ciertamente cuestionada. Desde una postura en que se da por supuesta la afirmación de la importancia de la didáctica, su papel pasó a ser fuertemente contestado. Se la acusa principalmente de que su conocimiento, cuando no es inocuo, es perjudicial. La acusación de inocuidad viene generalmente de profesores de los niveles de enseñanza más altos, en los que siempre ha prevalecido la suposición de que el dominio del contenido era suficiente para ser un buen profesor, y tal vez lo sea, en la medida en que esos niveles se destinen todavía a una élite. La acusación de perjudicial proviene de análisis más críticos de las funciones de la educación, en los que se hace responsable a la didáctica de la alienación de los profesores en relación al significado de su trabajo. Salgado, 1982, página 16. Sin embargo, esta problemática solo puede comprenderse adecuadamente desde un punto de vista histórico. Se da en un momento concreto, en el que la enseñanza de la didáctica se fue configurando según unas características específicas que tienen que ser analizadas en el contexto educativo y político-social en que se sitúan. En tal perspectiva, intenta situarse este trabajo, que pretende ofrecer medios para profundizar en la comprensión de la polémica actual sobre el papel de la didáctica en la formación de los educadores y sugerir algunas pistas para su superación. Un punto de partida: la multidimensionalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Toda propuesta didáctica está impregnada, implícita o explícitamente, de una determinada concepción del mismo. Fruto de la afirmación de la multidimensionalidad de este proceso. Con ello quiero decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje, para ser adecuadamente comprendido, debe ser analizado de tal modo que articule fuertemente las dimensiones humana, técnica y político-social. Enseñanza-aprendizaje es un proceso en el que siempre está presente de una forma directa o indirecta la relación humana. Para el enfoque humanista, el centro del proceso es la relación interpersonal. Este enfoque lleva una perspectiva eminentemente subjetiva, individualista y afectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esta perspectiva, más que un problema de técnica, la didáctica debe centrarse en el proceso de adquisición de actitudes tales como calor, empatía, consideración positiva incondicional. De este modo, la didáctica se privatiza. El crecimiento personal, interpersonal e intergrupal se desvincula de las condiciones socioeconómicas y políticas en que se dan. Su dimensión estructural es, por lo menos, puesta entre paréntesis. Este planteamiento humanista, si bien es unilateral y reduccionista, porque hace de la dimensión humana el único centro configurador del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, pone de manifiesto la importancia de esta dimensión. El componente afectivo ciertamente está presente en el proceso. Traspasa e impregna toda su dinámica y no puede ser ignorado. En cuanto a la dimensión técnica, en ella se enfoca el proceso de enseñanza-aprendizaje como una acción intencional, sistemática, que trata de organizar las condiciones que mejor facilitan el aprendizaje. Su núcleo de preocupaciones lo constituyen aspectos tales como objetivos de instrucción, selección del contenido, estrategia de enseñanza, evaluación, etc. Se trata del aspecto considerado como objetivo y racional de este proceso. Sin embargo, cuando esta dimensión se disocia de las demás, se cae en el tecnicismo. Se privilegia la dimensión técnica, que se analiza de forma disociada de sus raíces políticos, sociales e ideológicas, y se ve como algo neutro y meramente instrumental.
La cuestión del hacer de la práctica pedagógica se disocia de las preguntas sobre el por qué hacer o para qué hacer, y se analiza muchas veces de un modo abstracto y fuera de contexto. Si bien es verdad que el tecnicismo parte de una visión unilateral del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo este es, sin duda, un aspecto que no puede ser ignorado o negado para una adecuada comprensión y movilización de dicho proceso. El dominio del contenido y la adquisición de habilidades básicas, así como la búsqueda de estrategias que hagan viable este aprendizaje en cada situación concreta de enseñanza, constituyen problemas fundamentales para toda propuesta pedagógica. Sin embargo, el análisis de esta problemática solamente adquiere significado pleno cuando se sitúa dentro de un contexto, y las variables del proceso se tratan en íntima interacción con las variables del contexto. Si se sitúa todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la dimensión político-social le es inherente. Se lleva a cabo siempre dentro de una cultura específica. Trata con personas concretas que tienen una postura de clase definida en la organización social en que viven. Los condicionamientos que derivan de ese hecho inciden sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Impregna toda la práctica pedagógica que, querámoslo o no, no se trata de una decisión voluntarista. Tiene en sí misma una dimensión político-social. Sin embargo, la afirmación de la dimensión política de la educación en general, y en especial de la práctica pedagógica, viene siendo acompañada ante nosotros no solo de la crítica al reduccionismo humanista o tecnicista, frutos en último análisis de una visión liberal y modernizadora de la educación, sino que ha llegado incluso a la negación de esas dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, lo difícil es superar una visión reduccionista, disociada o yuxtapuesta de la relación entre las distintas dimensiones, y partir hacia una perspectiva en que la articulación entre ellas es el centro configurador de la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es en esta perspectiva de una multidimensionalidad que articula orgánicamente las diferentes dimensiones del proceso donde proponemos que se sitúe la didáctica. Enseñando didáctica. No pretendo hacer la historia de la didáctica o de la enseñanza de la didáctica en el Brasil. Considero que esta es una tarea importante y urgente. Lo que pretendo es partir de mi experiencia personal como profesora de esta materia desde 1963 y situar esta experiencia en la evolución político-social del país. Procuraré hacer un análisis crítico de la evolución de la enseñanza y la didáctica desde la década de los 60 hasta hoy. Primer momento. La afirmación de lo técnico y el silenciamiento de lo político. El presupuesto de la naturalidad. Cursé la licenciatura de Pedagogía en la PUC RJ desde 1959 a 1962, y al año siguiente empecé a dar clases de didáctica en esta misma universidad. El núcleo inspirador de mis primeros años de profesora de didáctica fue, ciertamente, mi propia experiencia como alumna. ¿Cuál fue la temática preferida? Sin duda, la crítica a la llamada didáctica tradicional y la afirmación de la perspectiva de la escuela nueva. Al mismo tiempo, el Colegio de Aplicación de la PUC RJ llevaba a cabo una experiencia de educación personalizada, en la que se ponía énfasis en la asociación entre Montessori y Lubinska, y la utilización de técnicas inspiradas en el plan Dalton. Esta escuela ofrecía campo privilegiado de prácticas a los estudiantes que observaban los principios básicos de la escuela nueva. En los últimos años de la década de los 50 y en los primeros de los 60, el país pasa por un periodo de gran efervescencia político-social y educativa. El debate en torno a la Ley de Directrices y Bases moviliza al área educativa. Se enfrentan diferentes posturas, pero predomina el modelo liberal. En este contexto, la didáctica sigue los postulados de la escuela nueva. El problema está en superar la escuela tradicional, en reformar internamente la escuela. Se afirma la necesidad de partir de los intereses espontáneos y naturales del niño. Los principios de actividad, de individualización, de libertad, están en la base de toda propuesta didáctica.
Se parte de la importancia de la psicología evolutiva y del aprendizaje como fundamento de la didáctica. Se trata de una didáctica de base psicológica. Se afirma la necesidad de aprender haciendo y de aprender a aprender. Se hace hincapié en la atención a las diferencias individuales. Se estudian métodos y técnicas como centros de interés, estudio dirigido, unidades didácticas, método de proyectos, la técnica de fichas didácticas, el contrato de enseñanza, etc. Se promueven visitas a escuelas experimentales en el ámbito de enseñanza estatal o privada. Suárez, 1981, refiriéndose a los primeros años de la década de los 50, identifica este mismo predominio de la perspectiva de la escuela nueva en la enseñanza de la didáctica. La propuesta de la escuela nueva, ideológica como cualquier otra propuesta pedagógica, se nos presentaba, a mí y a casi todos los educadores de aquella época, como un conjunto lógico y coherente de ideas y valores, capaz no solo de explicar la práctica pedagógica, sino también, y sobre todo esto, regularla proporcionando reglas y normas para que se desarrollase de forma científica y justa. Por un lado, la teoría sociológica de Durkheim fundamentaba la concepción de educación como socialización del individuo. Por otra parte, la psicología experimental confería racionalidad y objetividad a la práctica pedagógica. El libro de texto más difundido en esta época es el Compendio de Didáctica General, 1957, de Luis Alves de Matos. En la investigación realizada en 1978 entre los profesores de didáctica de Belo Horizonte, este libro fue señalado entre las 13 publicaciones más representativas del contenido de la didáctica. Oliveira, 1980. Según Suárez, 1981, un análisis del contenido de este libro pondría de manifiesto la ideología liberal pragmatista, los principios de la escuela nueva y el mito de la neutralidad de los métodos y técnicas de enseñanza que, aún sin explicitarse, informan a la didáctica propuesta por el autor. Página 34. Según Seviani, 1980, el movimiento de la escuela nueva se basa en la tendencia del humanismo moderno, que predominó en la escuela brasileña de 1945 a 1960, mientras que el periodo de 1960 a 1986 se caracteriza por la crisis de esta tendencia y la articulación de la tendencia tecnicista. En esta época, la enseñanza de la didáctica asume ciertamente una perspectiva idealista y centrada en la dimensión técnica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es idealista, pues el análisis de la práctica pedagógica concreta de la mayoría de las escuelas no es objeto de reflexión. Considerada como tradicional, se la justifica por la ignorancia de los profesores que, una vez que llegaran a conocer los principios y técnicas de la escuela nueva, deberían transformarla. Para reforzar esta tesis se observan y analizan experiencias que representan excepciones dentro del sistema y que, aunque se realizan dentro del sistema oficial de enseñanza, se dan en circunstancias excepcionales. No se tienen en cuenta los condicionamientos socioeconómicos y estructurales de la educación. La práctica pedagógica depende exclusivamente de la voluntad y del conocimiento de los profesores que, una vez que dominen los métodos y técnicas desarrollados por las diferentes experiencias de la escuela nueva, podrán aplicarlos a las distintas realidades en que se encuentren. La base científica de esta perspectiva se apoya fundamentalmente en la psicología. En el periodo de 1966 a 1969 me ausenté del país para realizar un curso de posgraduación en el extranjero. Al proponerme elaborar un trabajo sobre un tema de actualidad en el área de la didáctica, el tema elegido no podía ser otro: enseñanza programada. Desde el comienzo de los años 60, el desarrollo de la tecnología educativa y, concretamente, de la enseñanza programada, venía ejerciendo un fuerte impacto en el área de la didáctica. De una concepción de la tecnología educativa que hace hincapié en los medios, concepto centrado en el medio, y por consiguiente, en los recursos tecnológicos, se basaba a una visión de la tecnología educativa como proceso. De hecho, esta concepción partía de la conjugación de la psicología behaviorista, de la teoría de la comunicación y del enfoque sistémico,
y se proponía planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma sistemática, basada en conocimientos científicos y en orden a su productividad, es decir, al logro de los objetivos propuestos de una manera eficiente y eficaz. Vuelvo al Brasil en 1969. Instaurada la Revolución de 1964 y pasado el periodo de transición post-64, se retoma la expansión económica y el desarrollo industrial. El modelo político refuerza el control, la represión y el autoritarismo. Se vincula la educación a la seguridad nacional. Se realza su papel de hecho de desarrollo y se proponen medidas para adecuarla al nuevo modelo económico. ¿Y la didáctica? Así como en el momento anterior las palabras fuerza eran actividad, individualidad, libertad, experimentación, ahora se resalta la productividad, eficiencia, racionalización, operativización y control. El enfoque industrial penetra el campo educativo y la didáctica es extendida como estrategia para alcanzar los productos previstos para alcanzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, más que confrontar la didáctica tradicional y la didáctica renovada, el centro nuclear de nuestro curso es la confrontación entre el enfoque sistémico y no sistémico de la didáctica. Si uno pone el énfasis en objetivos generales, formulados de una forma vaga, el otro lo pone en objetivos específicos y operativos. Si uno resalta el proceso, el otro resalta el producto. Si uno parte de un enfoque de elaboración basada en la norma, el otro da prioridad a la evaluación basada en criterios. Si en el primer enfoque el tiempo es fijo, el segundo tiende a trabajar la variable tiempo. Si el uno hace hincapié en la utilización de los mismos procedimientos y materiales por todos los alumnos, el otro hace variar los procedimientos y materiales según los individuos, y así sucesivamente. En esta perspectiva, la formulación de objetos de instrucción, las diferentes taxonomías, la construcción de instrumentos de evaluación, las distintas técnicas y recursos didácticos constituyen el contenido básico de los cursos de didáctica. Se estudian modelos sistémicos, se desarrollan habilidades de enseñanza y se analizan metodologías tales como enseñanza programada, plan Keller, aprendizaje para el dominio de módulos de enseñanza, etc. Entre las publicaciones indicadas por la investigación de Oliveira, 1980, como más representativas del contenido actual de la didáctica, según los profesores de didáctica de Belo Horizonte, el predominio de la tecnología educativa es, sin lugar a duda, evidente. En este enfoque, el acento que se pone en la dimensión técnica del proceso de enseñanza-aprendizaje es aún más fuerte que en el de la escuela nueva. En esta, al menos en algunas de sus expresiones, se pone de relieve también la dimensión humana, y la relación profesor-alumno se concibe en bases igualitarias y más próximas desde el punto de vista afectivo. En la perspectiva de la tecnología educativa, la didáctica se centra en la organización de las condiciones, en la planificación del ambiente, en la elaboración de materiales de instrucción. Se pone todo el énfasis en la objetividad y racionalidad del proceso. Pero, si bien estos dos enfoques se diferencian, parten de un presupuesto común: el silenciamiento de la dimensión política. Este silencio se basa en la afirmación de la neutralidad de lo técnico, es decir, en la preocupación por los medios desvinculándolos de los fines a los que sirven, del contexto en el que surgieron. Significa ver la práctica pedagógica exclusivamente en función de las variables internas del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin articulación con el contexto social en que esta práctica se da. En este sentido, la didáctica no tiene como punto de referencia los problemas reales de la práctica pedagógica cotidiana, aquellos con los que se enfrentan los profesores, tales como precarias condiciones socioeconómicas de las escuelas y de los alumnos, clases superpobladas, índices significativos de evasión y repetición, contenidos inadecuados, malas condiciones de trabajo, etc. Como la didáctica no proporciona elementos significativos para el análisis de la práctica pedagógica real, y lo que propone no tiene nada que ver con la experiencia del profesor,
Este tiende a considerarla como un ritual vacío que, a lo sumo, pertenece al mundo de los sueños, de las idealizaciones que no contribuyen sino a reforzar una actitud de negación de la práctica real, que no ofrece las condiciones que harían posible la perspectiva didáctica propuesta. La desvinculación entre la teoría y la práctica pedagógica refuerzan el formalismo didáctico. Los planes se elaboran según las normas previstas por los cánones didácticos. A lo sumo, se ve afectado el discurso de los profesores, pero la práctica pedagógica permanece intacta. Segundo momento, la afirmación de lo político y la negación de lo técnico. La contestación de la didáctica. Sobre todo a partir de la mitad de la década de los 70, se acentuó la crítica a las perspectivas anteriores expuestas. Esta crítica tuvo un aspecto fuertemente positivo: la denuncia de la falsa neutralidad de lo técnico y la revelación de los reales compromisos políticos sociales de las afirmaciones aparentemente neutras. La afirmación de la imposibilidad de una práctica pedagógica que no esté social y políticamente orientada, de una forma implícita o explícita. Pero, junto con esta postura de denuncia y de explicitación del compromiso con el status quo de lo técnico, aparentemente neutro, algunos autores llegaron a la negación de la propia dimensión técnica de la práctica docente. Hay una suposición firmada entre los críticos del saber hacer, de que la dimensión de eficacia del trabajo pedagógico es, en definitiva, un invento del pragmatismo pedagógico. De este modo, todas las técnicas y medios pedagógicos son productos de la burocracia e instrumentos del poder dominador ejercido por el profesor. Hay un consenso tácito de que las nociones de eficacia, racionalidad, organización, instrumentalización, disciplina, están indisolublemente ligadas al modelo capitalista y, allí donde existen, restringen los procesos de democratización de la escuela y la sociedad. El criticismo antitécnico es propio del democraticismo. Es responsable en buena parte de la disminución de la competencia técnica del educador escolar. El énfasis en el saber ser, sin duda fundamental para definir una postura crítica del educador frente al conocimiento y a los instrumentos de acción, no puede disolver las otras dos dimensiones de la práctica docente, el saber y el saber hacer. Pues la incompetencia en el dominio del contenido y en el uso de los recursos de trabajo compromete la imagen del profesor educador. Hacer ineficiente nuestra práctica arriesga los propios fines políticos de esa práctica. Lebaneo, 1082, página 42-43. Esta tendencia reduce la función de la didáctica a la crítica de la producción actual, generalmente inspirada en las perspectivas mencionadas anteriormente. La afirmación de la dimensión política de la práctica pedagógica va, de este modo, acompañada de la negación de la dimensión técnica. A esta se la considera como necesariamente vinculada a una perspectiva tecnicista. Pero cuando se contraponen las distintas dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, la afirmación de una conlleva la negación de las demás. Firmar la dimensión política y, por consiguiente, estructural de la educación supone la negación de su carácter personal. Competencia técnica y política se contraponen. En este momento, más que una didáctica, lo que se postula es una antididáctica. De una didáctica instrumental a una didáctica fundamental. En el momento actual, según Salgado 1082, al profesor de didáctica se le presentan dos alternativas: la receta o la denuncia. Es decir, o transmite informaciones técnicas desvinculadas de sus propios fines y del contexto concreto en que surgieron, un inventario de procedimientos supuestamente neutros y universales, o bien critica esta perspectiva, denuncia su compromiso ideológico y niega la didáctica como necesariamente vinculada a una visión tecnicista de la educación. Ciertamente, la mayor parte de las veces, la enseñanza didáctica está informada por una perspectiva meramente instrumental. Este enfoque limitado se refleja en los libros sobre el tema que son, en general, pobres, limitados al enunciado de recetas, con una fundamentación teórica insuficiente e inconsistente.
Albite, 1081, página 52. Pero la crítica de la visión exclusivamente instrumental de la didáctica no puede reducirse a su negación. Competencia técnica y competencia política no son aspectos contrapuestos. La práctica pedagógica, precisamente por ser política, exige la competencia técnica. Las dimensiones política, técnica y humana de la práctica pedagógica se exigen recíprocamente. Pero esta mutua implicación no se da de una forma automática y espontánea. Es necesario que sea conscientemente trabajada. De aquí, la necesidad de una didáctica fundamental. La perspectiva fundamental de la didáctica asume la multidimensionalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y sitúa la articulación de las tres dimensiones, técnica, humana y política, en el centro configurador de su temática. Procura partir del análisis de la práctica pedagógica concreta y de sus determinantes. Contextualiza la práctica pedagógica y procura repensar las dimensiones técnica y humana siempre situándolas. Analiza las diferentes metodologías explicitando sus presupuestos, el contexto en que surgieron y la visión del hombre, de sociedad, de conocimiento y de educación a que responden. Elabora la reflexión didáctica a partir del análisis y reflexión sobre experiencias concretas, procurando trabajar continuamente la relación teoría-práctica. En esta perspectiva, la reflexión didáctica parte del compromiso con la transformación social, con la búsqueda de prácticas pedagógicas que hagan que la enseñanza sea de hecho eficiente. No se debe tener miedo a la palabra, para la mayor parte de la población. Ensayan, analizan, experimentan. Rompe con una práctica profesional individualista. Promueve el trabajo en común entre profesores y especialistas. Busca la forma de aumentar la permanencia de los niños en la escuela. Discute el tema del currículo en la interacción con una población concreta y sus exigencias, etc. Este es, a mi modo de ver, el desafío del momento. La superación de una didáctica exclusivamente instrumental y la construcción de una didáctica fundamental.